Padre Dios, te alabamos y te bendecimos. Yo bendigo a tus hijos, a tus hijas, y te pido, Señor Dios Todopoderoso, que abras nuestro entendimiento y que tu palabra, Señor, fluya en nuestra vida de tal manera, Señor, que seamos transformados por tu amor. Dile, Señor Jesús, que tu palabra cambie mi mente, que tu palabra cambie mi actitud, que tu palabra cambie mi forma de ver el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues seguimos, amados hermanos, con Primera de Juan. Así es que váyanse a Primera de Juan. Y hoy estamos en el capítulo 4. Continuamos con el 4. Ahora vamos al versículo 7 hasta el 21. Y la verdad es que está tremenda esta palabra que Dios habló a mi vida a través de preparar esta predicación para hoy. La verdad fui sacudido, fui bendecido y tocado, desafiado. De la misma manera yo confío en el Señor que tú seas tocado, desafiado y sacudido. Amén. Así es que les han entregado un bosquejo y vas a necesitar tu pluma, ¿verdad? Porque aquí trabajamos, ¿verdad? Vamos a trabajar con esto. Vamos a darle lectura en la Reina Valera el día de hoy. Vamos a usar la versión Reina Valera. Dice así la palabra de Dios, pero me encantaría que a la vez que tú me vas siguiendo en la lectura de Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 al 21, ahí en tu Biblia, yo te dejaría de tarea que vayas marcando, subrayando cuántas veces aparece el verbo amor en sus diferentes enunciados. Amor, amar, améis, amémonos, etc. ¿Ok? Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Dice así la Escritura: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, terminamos todos, ame también a su hermano. Amén. ¿Sí amén o no amén?
Voltea con tu hermano y dile, ámame. Ámame. Voltea con el otro y dile, aunque te cueste trabajo, pero ámame. Hoy quiero hablarte, amado hermano, al respecto de una vida llena de amor, ¿ok? Así es que vamos a ir adelante, por favor. Y yo quiero que tú, ahí en tu bosquejo, vayas anotando lo que miras en la pantalla, por favor. Vamos a ir caminando juntos. Primero que nada, el versículo 1. ¿Qué es lo que te dice el versículo 1? Amémonos unos a otros. ¿Qué es lo que tienes que escribir ahí? Sencillo, ¿verdad? Amémonos unos a otros. Pero amado hermano, esto no es una opción. Esto no es si te cae bien. Pon atención en eso. Esto no es si te cae bien. Esto no es si te bendice. Esto no es si te habla o no te habla. La Escritura nos da la ordenanza y el mandato de amarnos unos a los otros. Así es que, y qué bueno que estamos acomodados así, sentados de esa manera. Échale un vistazo a tus hermanos, porque ya no ves nucas, ¿verdad? Voltea a verlos. Y si intercambias ojos, pues dale un saludito, ¿verdad? Para que sepa que te está viendo, que lo estás viendo. Amados, tenemos una orden importante y dice, amémonos unos a otros. La pregunta sería, ¿por qué? Porque el amor. ¿Por qué tengo que amarlo? Ve tu bosquejo. Porque es de Dios, porque el amor es de Dios. ¿Por qué tengo que amarlo? Dice, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. El amor es de Dios, y si el amor es de Dios, entonces tú eres de Dios, y si tú eres de Dios, tú debes amar a tus hermanos. Amados hermanos, el Salmo 36, versículo 7, ese no está ahí para nada, ¿verdad? No lo busquen, anótalo en tu bosquejo, ¿verdad? Pero dice el salmista, cuán preciosa, oh Dios, cuán precioso, oh Dios, es tu amor. Cuán precioso es tu amor. ¿Tú has disfrutado del amor de Dios? ¿Has sentido el amor de Dios? ¿Lo has percibido? ¿Verdad? Les he platicado aquí que en mi vida yo tenía alrededor de 4 años, yo creo, tal vez antes, porque yo hasta ahí llego en mi recuerdo, pero mi padre nos abandona, mi madre, mis hermanos nos abandona mi padre cuando yo tenía por ahí de esa edad. Entonces, pues yo crecí sin una figura paterna, sin ese amor, sin ese respaldo, ¿verdad? Y entonces yo no sabía amar. Yo no sabía amar, y cuando yo llego al camino del Señor y empiezo a conocer de la palabra de Dios, de su amor, y Él me empieza a amar, a mí me costó mucho trabajo. ¿A ti cómo te ha sido? ¿Cómo te ha sido? ¿Ha sido fácil dejarte amar por Dios? Yo he conocido gente que al día de hoy llevan años en la congregación y no se dejan amar, y no saben amar, y llevan años escuchando prédicas. Necesita que su corazón sea sanado. Dice el salmista, cuán precioso, oh Dios, es tu amor. Amado, si tú necesitas ser sanado, restaurado, si alguien te dañó, te lastimó y eso ha ocasionado que tú no ames, amado hermano, hoy permite que la palabra de Dios fluya en ti, te sane y en su Espíritu Santo te renueve. Amén. Entonces, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Pero la siguiente cosa que dice ahí, por lo cual tú y yo debemos amarnos, y esa es una cosa importante. Número 1, porque el amor es de Dios, pero la segunda cosa es porque he nacido de Dios. Amados, has nacido de Dios. Si checas de hecho el capítulo 3, versículo 1 de Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 de Primera de Juan, dice así, miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, observa, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos.
La Biblia, la Nueva Biblia de las Américas dice, y eso somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Pero es a través del amor del Padre que tú y yo hemos nacido de nuevo. Y yo quiero preguntarte, amado hermano, ¿tú has nacido de nuevo? Porque si tú has nacido de nuevo, tú has nacido de Dios. Y si tú has nacido de Dios, entonces tú tienes que amar a tu hermano. No es opción. Tú tienes, es que me ve feo. ¿Y? ¿Tú ámalo? ¿Tú ámalo? ¿Sí? Es que, como decían, es que me hace fuchi. Pues ámalo. La Biblia te está diciendo que lo ames. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. ¿Y por qué? Porque tú has nacido de Dios. Eres una nueva criatura, amén. Y entonces, esto, cuando decimos ¿y por qué? La tercera cosa que tú tienes ahí, de por qué debemos amar, de amarnos los unos a los otros, es porque conocemos a Dios, ¿verdad? Conocemos a Dios. Entonces, el amor es de Dios. He nacido de nuevo, he nacido de Dios y conozco a Dios. Amado hermano, si tú no amas, entonces diría mi hijo Augusto cuando estaba más pequeño, es que tú necesitas conocer a Cristo. Te hace falta Jesús, decía Augusto cuando lo regañaba y me decía, es que tú necesitas a Cristo. Si tú no amas, amado hermano, necesitas a Jesús. La segunda cosa que nos enseña primera de Juan capítulo 4 versículo 7 al 21 es que el amor es de Dios, porque Dios es amor. El amor es de Dios porque Dios es amor, y eso como tú y yo lo podemos saber porque Él envió a Jesús, hermano. Fíjate bien, si tú revisas todo el pasaje que acabamos de leer, aparece 3 veces que Él envió. Él envió, Él envió, Él envió. Y mira, la primera cosa que tú debes anotar ahí, ¿cómo sé que el amor es de Dios? Porque Dios es amor. ¿Cómo lo sé? Porque Él envió a Jesús. ¿Para qué? Para que yo pueda vivir por medio de Él. Y tienes ahí en la pantalla, ¿verdad?, la respuesta. Él envió a Jesús para que yo pueda vivir por medio de Él. Ahora, ¿qué implica el que tú y yo podemos vivir por medio de Él? Amado hermano, es que entonces a veces ¿no les ha pasado que hay gente que no es tan fácil amar? Digo, gente como yo somos fáciles de amar. Ajá. Hay gente, ¿recuerdan la gente NGE? ¿Recuerdan que les he hablado de la gente NGE? La gente que necesita gracia extra, ¿verdad? Es la gente complicada, la gente difícil. Entonces, dice la Biblia, y lo vemos aquí en el versículo 9, que Él envió a Jesús para que yo pueda vivir por medio de Él. De tal manera, amado hermano, que tú y yo tenemos la capacidad, fíjate bien, tenemos la capacidad de amar a aquellas personas difíciles, que puede ser tu esposo, o quizá tu esposa, o algún hijo, ¿verdad? Algún yerno, alguna nuera, no sé, no quiero meter más aquí. Pero, amados hermanos, el asunto es que para amar, el versículo 9 nos da la clave de cómo. Es porque Él envió a Jesús para que tú y yo vivamos por medio de Él. Quiere decir esto que no es en mis fuerzas. A mí me costaría trabajo amar, por ejemplo. Pero ahora, yo que he nacido de nuevo, estoy en Cristo. Entonces ahora, yo estando en Él, vivo en Él, por medio de Él y para Él. Y entonces yo puedo amar, porque tengo la presencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Amén. Yo recuerdo cuando el Señor habló a mi vida y me convertí, llegué a los pies de Jesucristo.
Y yo recuerdo que el pastor Roberto me hablaba de Jesús y estaba yo ahí aprendiendo y leyendo la Biblia, y muy pronto se hizo un retiro para jóvenes. Yo era el más, de los jóvenes, yo era el más adulto de ese grupo que empezaba, y éramos como unos 10 chavos, ¿no? Con chicas, chavos y chavas, como 10, y yo era el mayor, pero no solo era el mayor, era el más maleado, el más vivido, el más mala onda, ¿sale? El más carón, ¿sí? Y entonces se hace el retiro y todos los demás eran una miel, un amor. Y llegaron jóvenes de otras iglesias y estábamos en el retiro y yo a nadie le hablaba. Yo tenía 3, 4 meses de convertir. Y yo los veía a todos tan buena gente que ni se las creía. Yo veía que todos los chavos se portaban re bien, ¿no? Y yo siempre estaba aislado. Y todos en grupo y yo aislado. Un detalle ahí para ver, y ahora que vayan a su retiro de jóvenes, adultos o matrimonios o de lo que vayan, ¿verdad? Al que esté aislado, búscalo, porque saben, por mi misma actitud nadie se me acercaba. Y luego te preguntas por qué nadie te saluda al final del culto. Pregúntate si no es por tu actitud, ¿sí? Porque yo estaba mala onda, mal, ¿vale? Y nadie se me acercaba. Y yo estaba por allá solito y ni quería que se me acercara. ¿Qué era el asunto? Yo no sabía amar. ¿Qué era el asunto? Yo había nacido de nuevo, pero yo necesitaba aprender a amar. ¿Qué era el asunto? Que yo necesitaba entender. Primera de Juan capítulo 4 versículo 9, que Él envió a Jesús para que yo pueda vivir por medio de Él. Y recuerdas, ¿verdad? Ese detalle de Juan 3:16, ¿no es cierto? De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, o sea, es una forma poderosa. Cuando yo entendí que de tal manera Dios me había amado, hermano, mi vida cambió, mi actitud cambió. Ya ve que yo luego estoy aquí duro y dale. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? Y me dicen amén. Y digo, pues avísale a tu cara que Cristo vive en tu corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo lo viví en mi propia vida. Yo andaba mal encarado y nadie se me arribaba, ni los adultos se me acercaban, ¿verdad? Hasta que le avisé a mi cara que Jesús habitaba en mi corazón. Jesús fue enviado para que yo pueda vivir por medio de Él. Así es que, hermanos, si te cuesta trabajo amar, entonces recuerda que tú vives a través de Él y por medio de Él. Y entonces aprendes a amar. La siguiente cosa les dije que había 3 cosas que aparecen ahí en 1 de Juan. Que Él envió a Jesús, número 1, para que yo pueda vivir por medio de Él. La segunda, que Él envió a Jesús para pagar mi deuda de pecado. Dice la Escritura que lo envió como propiciación. Como propiciación, es donde estaba el propiciatorio, ¿verdad? De los sacerdotes, donde hacían el sacrificio, ¿verdad? Y entonces Él fue enviado para pagar mi deuda. Eso lo tienes ahí en el versículo 10 en 1 de Juan capítulo 4. Sí, dice la Escritura en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en qué? ¿Verdad? En que Dios lo envió a Jesús a morir por nosotros. ¿No es cierto? Así es que, amado hermano, quiero que veas esto. ¿Alguno hizo el ejercicio que le pedí de ver cuántas veces aparecía la palabra amor? ¿Cuántas? ¿Ah? ¿9? ¿Creen que sí? No. Acuérdense, no solo la palabra amor, sino era el verbo amor en sus diferentes 26. Unos 24 y otros tienen 23, pero son más de 20. Más de 20 veces aparece la palabra amor. Pero quiero que veas
quiero que veas esto. En este pasaje de versículos 7 al 21 aparece 20 veces mínimo la palabra amor. Y en esta parte, ¿verdad? En esta parte dice Dios, inspirando al apóstol Juan, el Espíritu Santo inspirando al apóstol Juan para escribir 20 veces, más de 20 veces la palabra amor, y dice: yo envié a Jesús para que puedas vivir. Yo envié a Jesús para pagar tu deuda. Y luego la número 3, Él envió a Jesús para salvar al mundo. Pero todo esto está empapado de amor, ¿te das cuenta? Ahora, el verbo en griego que aparece ahí para amor es ágape, ¿ok? Entonces, recuerden que tenemos diferente en griego, no es como en español, que en español usamos, en español usamos amor para todo. Amo a mi esposa, amo la pizza, amo a mi perro, es lo mismo, ¿verdad? Pero en el idioma en el que está escrito la Biblia hay diferentes formas de amor. Amor ágape, que es incondicional. Amor eros o erótico, que es el de pareja, ¿verdad? El amor filial, filos, que es el de amigos. ¿Ok? Entonces, aquí todas las veces que aparece en el versículo 7 al 21, todas las veces que aparece esa frase, ese verbo amor, es ágape. Todas las veces, no cambia, es ágape, es un amor incondicional. No es como, por ejemplo, en el texto donde está Jesús con Pedro. Cuando está Jesús con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Recuerdan? ¿Me agapeas? Diría, ¿me agapeas? Y Pedro, ¿qué le responde? Señor, sabes que te amo. Pero eso es en español, pero en el original Pedro responde: Señor, sabes que te fileo. Pongan atención, fileo. Pedro no le dice: yo te agapeo, yo te amo incondicionalmente. No, sabes que eres mi amigo, le está diciendo. Y le vuelve a decir Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Me agapeas? Por así decirlo, ¿verdad? ¿Me amas? Y Pedro vuelve a responder, pero hace lo mismo y le dice: Señor, te fileo. Soy tu amigo. Tenemos un amor de amistad. Y por eso el Señor le responde y le pregunta por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y hasta ahí Pedro comprende, entiende, escucha perfectamente, porque Jesús lo que le está diciendo es: Pedro, ¿me amas incondicionalmente? Pedro, ¿me amas incondicionalmente? Pedro, ¿me amas incondicionalmente? Y las dos primeras veces Pedro le dice: somos amigos, tengo un amor de amistad. Pero en la tercera vez Pedro comprende lo que Jesús le está diciendo, se abre el panorama para él y le dice: Señor, tú lo sabes todo, te amo incondicionalmente. Ahí le dice: te agapeo otra vez. Bueno, entonces es interesante, pero versículo 7 al 21, todas las veces que aparece la palabra amor, es esa palabra ágape, ¿vale? Entonces, ya vamos bien, ¿verdad? El número 1, Él envió a Jesús para que yo pueda vivir por medio de Él. Él envió a Jesús para pagar mi deuda de pecado. Y número 3, Él envió a Jesús a salvar al mundo. Ahora, vamos al siguiente punto. Ayúdale a Rebe, Noemí, por favor. A la otra Rebe. Número 3. Ponlo ahí en tu bosquejo, por favor. Beneficios de una vida llena de amor. Beneficios de una vida llena de amor. ¿Crees que haya beneficios?
Oye, voltea con tu hermano, voltealo a ver, ve si es muy gruñón, así, si está amando o no, a ver si sabe amar o no. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? ¿Crees que sí? Tiene que aprender a amar. Entonces, independientemente de que sí o de que no, apúntale, hermanito, apúntale, tú estás conmigo. Beneficios de una vida llena de amor. Primer beneficio, Dios permanece en mí. Está en el versículo 12. Dios permanece en mí. Amado hermano, Dios está contigo. Dios permanece. Pero esta palabra de permanecer, amado, implica quedarse. Él se estaciona. Él se queda contigo, permanece contigo. Entonces, cuando tú empiezas a amar y a demostrar tu amor para con tus hermanos, uno de los beneficios es que Dios va acompañándote. Amén. El segundo es que, y este es interesante porque dice, su amor se perfecciona. Pero pon atención, no es que no esté perfeccionado el amor de Dios, sino que en este mundo, al tú y yo amarnos, ¿verdad? Y mostrar este amor, la gente al mirarnos, el amor de Dios se va perfeccionando y ellos lo van mirando, ¿ok? Porque no es que el amor de Dios esté incompleto, sino que al nosotros amarnos y reflejar eso con la gente y entre nosotros, ese amor va perfeccionándose, va madurando, va creciendo, se va haciendo cada vez más fuerte. El tercer beneficio es que no solo Dios permanece en ti, sino que tú permaneces en Él. Tú permaneces en Él. ¿Qué ocurre cuando tú permaneces en Él? Ocurre, amado hermano, en que tú empiezas a dar fruto. Cuando tú permaneces en Él, entonces empiezas a dar fruto de verdadero arrepentimiento. Tu vida empieza a ser diferente. Pero amado, no solo eso, sino que la cuarta cosa es que tú tienes su Espíritu Santo. Entonces, amado hermano, ¿te das cuenta cómo este pasaje está lleno de amor? Y si te cuesta trabajo amar, entonces entiendes que tú puedes vivir por medio de Él, pero ahora estás aprendiendo que tienes el Espíritu Santo de Dios para que puedas amar. Así es que dile a tu hermano, ¿ya ves que sí puedes amarte? Parezco difícil, pero se puede. Puedes decirle, parezco difícil de amar, pero se puede. ¿Ok? ¿Por qué? Fíjate bien, que no es por cuán bien se porte tu hermano contigo, sino que es porque tienes el Espíritu Santo de Dios. Es porque vives a través de Dios y por medio de Dios. Entonces es de esa manera que tú puedes vivir en Cristo Jesús el amor de Dios. Amén. Ok, vamos a lo siguiente. Pon atención. En el amor que tengo, gozo. Pero ¿qué vas a gozar de qué? Vas a gozar de seguridad eterna. Regálame por favor un poco de néctar divino. Gracias, hermano. En el amor tú gozas de seguridad eterna. Pon atención, todo el pasaje está cubierto de amor. E inicia diciendo, amémonos los unos a los otros. Luego nos da tres formas de por qué envió Dios a Jesús y para qué. Para que tú y yo aprendamos a amar. Pero ahora nos da seguridad eterna. ¿Por qué? Porque, amado, cuando estés en el cielo no puedes andar de gruñón. No, en el cielo no puedes andar de gruñón. Eso se queda aquí, amén. Eso se tiene que quedar aquí. No puedes llegar al cielo todo gruñón, todo mal encarado. No. Y entonces hay una seguridad eterna. Dice, si confieso que Jesús
es el Hijo de Dios, y nuevamente dice, yo permanezco en su amor, en Él y Él en mí. Eso dice el versículo 16, ¿sí o no? Permanezco. Pero no solo eso, sino que ahora tengo ¿qué? Tengo confianza. No tengo temor, amado hermano. No debes de tener temor del día del juicio, porque he creído y confesado a Jesús y yo permanezco en Él. Porque habrá un día de juicio, hermano. Pero para aquellos que no se han arrepentido, ni conocido, ni creído en Jesús, hay juicio e ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Pero si tú has creído a Jesús, si tú has confesado a Jesús, entonces te da seguridad eterna y te dice, tú no tienes que tener temor en el día del juicio. Amén. Tú no tienes que tener temor en el día del juicio. ¿Por qué? Porque Jesús está contigo. Porque Él pagó, Él fue la propiciación por tus pecados. Él pagó, amado hermano. Por eso es tan importante permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Quiero que leas el versículo 18 conmigo en tu Biblia o en el bosquejo. Ahí lo tienes. Creo que está en el bosquejo. Sí. En el amor No hay temor. ¿no hay qué? Temor. Sino que el perfecto amor. ¿El qué? El perfecto amor. ¿Y de dónde obtienes ese perfecto amor? De Dios, de Jesús, de su sacrificio, de su ejemplo. El perfecto amor. Perfecto amor. Y fíjate, Dios es amor. El perfecto amor echa fuera el temor. Amado, ¿tienes temor de qué va a pasar mañana o en un mes o en un año? ¿Tienes temor de que no tienes empleo? Voy a morir, ya mero, ¿cuándo? No lo sé. ¿Tienes temor de eso? Deja que el perfecto amor de Dios venga sobre ti, te bañe, te inunde, de tal manera que quite todo ese temor. Porque, amado hermano, el temor es la causa de suicidios. El temor es causa de suicidios. Temor a que mi vida va a ser infeliz. Temor al futuro, al qué vendrá, al cómo será, al qué pasará. Entonces, la escritura en el verso 18, yo te invito a que lo memorices, ¿verdad? Tú y yo debemos entender que en el amor no hay temor. Por eso utiliza más de 3 veces, de hecho 4 veces, utiliza la palabra permanecer. Tú necesitas permanecer pegado a Cristo, pegado a Dios, pegado a su amor, vivir en Cristo para que tú no tengas temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo. Y el que teme no es hecho perfecto. Amado, si hay temor en ti al futuro, entonces el amor de Dios no se ha perfeccionado en ti. ¿Qué necesitas? Buscar y confiar y confesar a Jesucristo. Amén. Ok. Hay 2 cosas terribles que te pasan cuando tú no amas. 2 cosas terribles. El que no ama a su hermano, ¿qué dice ahí? El que no ama a su hermano, número 1, es un ¿qué? Mentiroso. Mentiroso. Dile a tu hermano, ¿ya escuchaste? Él lo dijo. El que no ama a su hermano es un mentiroso. Así es que puedes decirle a tu hermano, gracias a Dios que me amas. El que no ama, de hecho en el capítulo 2 versículo 9, chécalo, capítulo 2 versículo 9 dice que el que no ama está en tinieblas. Hechos 2, 9. Amado, ¿te acuerdas mi testimonio que te platiqué con los jóvenes? Yo estaba en tinieblas, fíjate bien, yo había hecho mi decisión por Cristo, pero yo necesitaba permanecer, ser transformado. Mi vida tenía que ser cambiada.
Y mi corazón tenía que decirle a mi rostro que ya Cristo había nacido en mí, ¿verdad? Entonces, amado hermano, mientras eso ocurrió a través del estudio de la palabra, mientras eso ocurrió, amado, yo me sentía en tinieblas. Fíjate bien, estaba en Cristo, pero me sentía en tinieblas. ¿Cómo es eso? Sí, porque tienes que dejar que madures, que permanezca la palabra de Dios en ti, que vayas creciendo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estaba yo en tinieblas? No solo fui siendo liberado de esas tinieblas espirituales, sino que aún la misma gente se alejaba de mí por mi actitud. ¿Te das cuenta? Entonces Satanás es muy fácil que venga sobre de ti y te diga, ya ves, nadie se acerca aquí. Ya ves, nadie te habla y dice que todos son, según todos todos son cristianos. Y así estaba yo en mi vida. Llegué, todos sus grupitos y yo solito en la iglesia por aquí. Y yo recuerdo haber escuchado más de una vez al pastor Roberto decirles, vayan, jalen a César, órale. Y nada más los chavos volteaban así, ese no. El que no ama a su hermano es un mentiroso. Amémonos de corazón. ¿Han oído ese corito? Creo que es corito, un himno, ¿no? Amémonos de corazón. Amémonos de corazón. ¿Sí lo han oído? No de labios ni fingiendo. Yo lo canto bien, ¿no? Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentren muy unidos. Por eso la chaviza no sabe ni qué estamos cantando. ¿Cuál es la orden, amado hermano? Terminemos. ¿Cuál es la orden? La orden de Cristo, la orden del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Versículo 21, el final del versículo 21. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y entonces voy a entrar aquí a unos detalles para concluir contigo, porque, amado, al que amas le inviertes tiempo, ¿sí o no? Al que amas le inviertes tiempo. Una madre que ama a un bebé pasa tiempo, invierte tiempo con el bebé. Una pareja, un matrimonio, un hijo con su madre invierte tiempo. Entonces los que se aman unos a los otros en la iglesia tienen que invertir tiempo. Entonces, amado, si me amas, tienes que invertir tiempo conmigo. Pastor, usted nunca quiere. Está re lejos. Pero ¿te acuerdas cuando andabas de novio o de novia, que tu novio iba de quién sabe dónde a verte? Y no importaba que no hubiera transporte, se iba caminando a buscarte, ¿verdad? Y luego si vivían por acá, que súbete la montañota, ¿verdad? Ya me imagino al novio de Liz, cuando iba a verla, hasta allá los ¿cuántos? ¿Dónde está Chetty? 100 y pico de escalones, 80 y tantos escalones. Yo creo que subía el novio de Liz y llegaba y... tenía carro, tenía moto. Amado hermano, el que ama invierte. Así es que el desafío, antes de que llegue la orquesta, el desafío, porque es muy fácil orar. Amado, te amo, voy a orar por ti. Te amo, voy a orar por ti. Eso es facilísimo. A ver, ¿por qué no le dijiste eso a tu esposa, a tu novia? Te amo y te veo en 3 meses. Pues no, ¿verdad? Te veo mañana, otra vez. Al ratito nos vemos. El que ama a su hermano invierte tiempo con su hermano. Así es que, amado hermano, si tú no tienes el número del teléfono de tus hermanos, híjole, yo podría decir que casi estás en pecado, porque el que no ama es un mentiroso y está en tinieblas. Y si amas a tu hermano los unos a los otros, por lo menos tienes su teléfono, número telefónico, ¿cierto? Por lo menos, ora por él, ora por él.
cafecito, invítalo a casa. Invítalo a casa. No tienes que hacer una... Digo, yo sé que saben ustedes que la barbacoa es la barbacoa. Pero si tú me invitas a un café sin galletas, no pasa nada. O sea, ya saben qué quieren. Amados, es que ponemos tantos pretextos. Amado hermano, yo digo, a algunos de ustedes les he invitado a comer aquí, ¿verdad? Después del servicio, digo, quédense a comer y ya comemos aquí. Porque si los invito a ir a mi casa, que un día igual ni lo hacemos, ¿verdad? Pues nos toma 1 hora ir allá, ¿verdad? Y luego lo que preparamos y todo eso, ya me tengo que ir a la otra iglesia, ya te dejé solito, ¿no? Por eso yo valoro tanto cuando echamos un ray a alguien. Porque ¿cuánto tiempo tiene que no hablo contigo? Y si de repente te subes a mi auto y vamos a algún lado, ¿verdad? Ya conocí 5, 10 minutos, media hora, ya platiqué contigo. Así que pidan un rayo. También ahí aprovecha eso. Ora, reúnete con tus hermanos. Estudien la palabra de Dios juntos. Estudien la palabra de Dios juntos. Hermano, ¿estás cerca de alguien? Júntense una vez a la quincena, a la semana, reúnense, estudien la palabra de Dios. Pregúntale a tu hermano cómo puedes servirle. No solamente es Dios te bendiga, Fede, Rebe, Dios te bendiga, qué bueno verte, Dios. No, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Hay algo que puedo hacer por ti? Va a decir alguien, sí, lléveme a mi casa, ¿no? Celebren, amados hermanos, celebren sus logros, lloren sus tristezas. Cuando celebramos con nuestros hermanos, sus logros, sus bendiciones, la bendición se multiplica. Cuando celebramos los gozos, las alegrías, ese gozo se multiplica. Y cuando lloramos por la tristeza de mi hermano, de mi hermana, por la pena de mi hermano y de mi hermana, esa pena se distribuye. ¿Sí me explico? No se multiplica, se distribuye. Ahora la cargamos juntos. Todos estamos contigo, pastor. Te apoyamos. Vamos, en esa pena, hermano, hermana, que estás viviendo, todos juntos, te apoyamos, vamos contigo. Cuando tú hablas tu carga, la carga se distribuye. Pero algunos de ustedes, como no aman y ni conocen a su hermano, a su hermana, pues menos un WhatsApp, pues menos ponen su necesidad en el grupo, pues menos se lo vas a decir de frente. Y cuando ves a tu hermano el domingo, hermano, ¿cómo estás? Bien, bendecido. Y por dentro, caído, apagado, opacado. Por eso siempre les digo, no te eches a correr, despídete de 50, 60, 70 personas. Total, si no hay aquí, búscalas allá afuera. Comparte tus debilidades con tus hermanos. Amados, no se guarden sus debilidades. No se las guarden. No le andes platicando a todo mundo, pero tienes que tener a alguien cerca para compartir tu debilidad. Y entonces, si mi debilidad es la pornografía, yo tengo un amigo y me busco un amigo en Cristo, ¿verdad? Y le digo, hermano, esta es mi debilidad. Un hermano que no me va a enjuiciar, un hermano que no me va a señalar, hermano, ora por mí, mi debilidad es la pornografía. Y tengo un compañero que me acompaña y ora conmigo y ora por mí, me anima y me fortalece. Y entonces una hermana, ayúdame, mi problema es la lujuria o el chisme o la mentira. Entonces compartes con alguien y esa persona te va a ayudar, te va a respaldar. Pero ¿cómo inicia Juan diciendo en versículo 7, capítulo 4? Amados, amémonos unos a otros. Amén. Amados, amémonos unos a otros. Inclina tu rostro. Tienes ahí por lo menos 6 desafíos para practicar.
Inclina tu rostro y dile al Señor Jesús: Señor, enséñame a amar como tú amas. Por favor, yo quiero amar, Señor, como tú amas. Toma mi vida en el nombre de Jesús. Y Padre, usa mi vida para amar a otros. Hazme un instrumento de tu amor. ¿Puedes decirle eso? Señor, hazme un instrumento de tu amor. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.